que podían acceder a la Universidad de Moscú o San Petersburgo. Solo 3% podía ser judío. Se suponía que todos los candidatos con medalla de oro y la mitad con medalla de plata serían admitidos y que su ingreso estaba asegurado. Pero en medio de los exámenes, el ministro de Educación zarista decretó un cambio en el procedimiento de selección. Se mantuvo la cuota de 3%, pero serían elegidos por azar, un cambio aparentemente diseñado para diluir la capacidad de los estudiantes judíos en las universidades. La cuota era de 3% en San Petersburgo, 5% en cualquier otra universidad que no fuera judía y 10% dentro de esta. Vygotsky mostró a su familia el recorte del periódico sobre la nueva disposición y le gustaba apostar, con su hermana que él no sería seleccionado. Dio los exámenes y a finales de agosto la familia recibió un telegrama de unos amigos en Moscú informando que había sido inscrito en la universidad por el tribunal correspondiente. El mismo día, se presentó ante su hermana con un volumen de poemas de Bunin con la siguiente dedicatoria: para Xenia, en memoria de una apuesta perdida. Los padres de Vygotsky insistieron que entrara a medicina, carrera que permitía una vida modesta pero segura a los judíos. Vygotsky estaba más interesado en historia, pero estas vacantes estaban destinadas a formar maestros secundarios y como judío no podía ser funcionario del gobierno zarista. Se matriculó en medicina, pero antes de un mes cambió de opinión y se trasladó al departamento de leyes, probablemente con la idea de ejercer en forma independiente. En 1914, cuando tenía 18 años y estudiaba en Moscú, empezó a asistir a clases a la Universidad Popular de Sanyavsky, ya que en la Universidad de Moscú no había estudios de historia. Este era un círculo no oficial que había surgido en 1911, después de que el Ministerio de Educación hubiera expulsado a la mayoría de los estudiantes tras el aplastamiento de una revolución antizarista. Enseñaba ahí muchos de los mejores profesores de Moscú, también expulsados. Preferían las materias de filosofía e historia. El ambiente intelectual de Sanyavsky influyó más en Vygotsky que el de la Facultad de Derecho de la Universidad de Moscú, ya que parecía más adecuado a su mente analítica y crítica. En sus años de estudiante, los intereses de Vygotsky se concentraron en los problemas de la estética y la crítica literaria. En ese periodo comienza un análisis profundo de mítica literaria acerca de la tragedia de Hamlet de Shakespeare. Conservó en su archivo personal el manuscrito La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, de William Shakespeare, con fecha de 5 de agosto a 12 de septiembre de 1915. Continuó el trabajo sobre esta obra en 1916, preservando un manual bastante extenso que constaba de 12 libretas. Estas investigaciones fueron la base de su monografía La psicología del arte, concluida en 1925. La pasión intelectual de Vygotsky, compartida por su madre y su primo David, también fue acompañada por un curioso personaje que influyó mucho en sus años universitarios, Vladimir Usin, el traductor al ruso de las obras de Lope de Vega, un autodidacta conocedor de varios idiomas y autor de numerosos trabajos de críticas que perfeccionaba los conocimientos del latín de Vygotsky durante sus veranos universitarios en Gómel. Cuando volvía a Gómel, se reunía con sus amigos a comentar sobre sus poetas favoritos. También se dedicaba a la novela, pero lo que más le apasionaba era el teatro. Su primo David lo presentó a los editores de la revista La Inteligencia Judía, Camino Nuevo. Los primeros ensayos de Vygotsky, escritos en un estilo romántico y dedicados a los problemas fundamentales de la cultura judía, se publicaron en esa revista. En diciembre de 1916, muere asesinado Rasputín. Al año siguiente, cuando Vygotsky tenía 21 años, se graduó de la Escuela de Leyes, aunque no recibió ningún título oficial de la universidad. Extrajo mucho provecho de su formación en filosofía, psicología y literatura, obteniendo así una sólida formación en ciencias humanas con una amplia orientación a los procesos de la filosofía, la historia, la crítica literaria y el libre dominio de las lenguas europeas fundamentales.
corresponde señalar que Vygotsky sabía ruso y alemán. Además, estudió latín y griego y leía en hebreo, francés e inglés. Ese mismo año se desencadenó la Revolución de Febrero. 200.000 trabajadores realizaron intensas manifestaciones a las cuales se unieron los soldados. Finalmente, el zar abdicó y el 10 de abril, Lenin, como jefe de los bolcheviques, llegó a Petrogrado e instaló un gobierno provisorio. Posteriormente, el 7 de noviembre, se produce la Revolución de Octubre y se instala el régimen comunista. Adultez, juventud y primeros años de vida profesional. Tras su graduación, Vygotsky regresó a Gómel como profesor de literatura y psicología. Posteriormente fundó un laboratorio de psicología en la Escuela de Profesorado de Gómel, donde dio una serie de conferencias que en 1926 se convirtieron en su obra Psicología Pedagógica. Los experimentos realizados en este laboratorio constituyen la base de la conferencia La metodología de la investigación reflexológica y pedagógica, que marcan un cambio fundamental en su vida profesional. Su familia tenía antecedentes de tuberculosis y él mismo sufrió sus primeros ataques en 1920. Hay datos de que entre 1921 y 1923 sufrió una seria crisis. Vygotsky cambió su apellido aduciendo que había descubierto el verdadero origen de este, que provenía del pueblo Bigotov. La justificación de Vygotsky parece enfatizar que no quería cortar lazos con el pasado, sino restablecer una conexión con el pasado real. En 1924 se casó con Rosa Smekova, que fue una figura importante por su habilidad para ayudarlo a superar distintos periodos difíciles de la etapa en Moscú. De su matrimonio nacieron 2 hijas. Su hija, Gita Vygotskaya, se dedicó a la pedagogía. En el periodo entre su graduación y su posterior traslado a Moscú, además de escribir, dar clases, conferencias y publicar, leyó gran cantidad de libros. De hecho, la influencia de la escuela literaria de los formalistas es especialmente fácil de discernir en el libro que posteriormente escribiera Vygotsky sobre el arte, en el cual trataba de captar el funcionamiento de los mecanismos de la mente en la creación de un texto literario. Para Vygotsky, las funciones superiores eran resultado de la enculturación, de la influencia cultural en el aprendizaje y el desarrollo, y solo pueden ser explicadas en su génesis. Por ello, Vygotsky veía la escuela y las situaciones formativas como el mejor laboratorio natural para la psicología humana. La última década de Vygotsky, la segunda etapa de su vida profesional. El 6 de enero de 1924 hizo su primera aparición como relevante figura intelectual en la Unión Soviética, con psicólogos de Rusia en el segundo Congreso de Psiconeurología. Allí presentó el libro Métodos de la Investigación Reflexológica y Psicológica. Eligió un tema difícil para hablar frente a decanos de la psicología: las relaciones entre los reflejos condicionados y el comportamiento consciente. La brillante alocución de Vygotsky impresionó de tal manera al director del Instituto de Moscú, Kornilov, que inmediatamente invitó a este a unirse a él mismo y a otros colegas en la reestructuración de la institución. Cuando llegó a Moscú, enfrentó numerosas dificultades. No tuvo un departamento propio y por años vivió en el subterráneo del Instituto de Psicología, en donde recibía un pago simbólico. Daba numerosas charlas y hacía experimentos en diversos laboratorios. Aprovechó para leer el material disponible en el subterráneo, que eran los archivos de filosofía, incluyendo los informes sobre psicología étnica, completando así su formación. Luria y Leontiev se le unieron como discípulos y colegas. Fueron conocidos como la Troika de la escuela vygotskiana y posteriormente considerados los representantes de la tradición sociohistórica. La Troika posteriormente se amplió a un grupo de 8, incluyendo a Bosovich, Levina, Morozova, Slavina y Zaporezhetsky. El encuentro de Luria y Vygotsky produjo una sensación de respeto. Vygotsky producía un profundo impacto sobre colegas y discípulos. Rosa Levina y Karl Perning, alumnos de Vygotsky, comentaron que todo Moscú corría a escuchar los diagnósticos clínicos de Vygotsky y a veces escuchaban las clases a través de las ventanas porque las aulas estaban repletas de alumnos.
El 18 de agosto de 1924 contrajo matrimonio con Rosa Noyevna Smejova, fallecida en 1979, de cuya unión nacieron 2 hijas, Gita y Asia Vigotskaya. El 14 de abril de 1925 es elegido delegado en el Congreso Internacional sobre la Educación de Sordomudos. El 11 de mayo de 1925 crea un laboratorio de psicología para infancia anormal. En 1929, este se convirtió en el Instituto Defectológico Experimental de Narcópros y tras su muerte en el Instituto Científico de Investigación de Defectología de la Academia de Ciencias Pedagógicas. En este mismo año acabó su tesis, La Psicología del Arte. Hacia el final de este mismo año obtuvo permiso para acceder a una plaza por oposición, pero un nuevo acceso de tuberculosis se lo impidió. Reconociendo este hecho, la Comisión de Calificación le eximió de la oposición, con lo que fue aprobado. El 20 de octubre de 1926 fue internado nuevamente en el hospital, donde escribiría un ensayo sobre la significación histórica de la crisis en psicología. El 21 de octubre de 1926 obtiene material para su libro Psicología Pedagógica. El 10 de febrero de 1929 fue escogido para formar pedagogos y psicólogos en Asia Central. El 9 de junio de 1930 dirige en Moscú un seminario. El 15 de julio de 1931 aparecen críticas en contra de su teoría histórico-cultural, a petición del recientemente constituido Departamento de Psicología del Instituto Psiconeurológico Ucraniano. El 24 de marzo de 1933 emprende una gran síntesis de su obra para responder a tales críticas. Es hospitalizado de nuevo el 27 de mayo de 1934. Desde su cama dicta el último capítulo de Pensamiento y Lenguaje, publicado poco después de su muerte. Fallece el 11 de junio de 1934 a la edad de 34 años. Vamos a hacer un pequeño balance de Rusia hasta el momento. En 1914, Rusia entra a la Primera Guerra Mundial. En febrero de 1917 cae el régimen zarista y Rusia se convierte en república. En marzo a septiembre del mismo año entra el gobierno provisional de Kerensky. En octubre de 1917 llega el triunfo de la revolución bolchevique. Mientras tanto, en trabajos conjuntos de Luria y Vygotsky, estos se enfocaban en los puntos críticos del desarrollo. En su perspectiva era el uso de herramientas para la conducta de los monos, el trabajo, el uso de signos para el ser humano y la división de la línea del desarrollo de la psicología natural y la psicología cultural para el niño. Estos esfuerzos eran para crear una psicología verdaderamente marxista. Luria y Vygotsky elaboraron todo un sistema psicológico relacionado con la historia de la cultura. El objetivo fundamental de Vygotsky era desarrollar formas concretas de hacer frente a algunos de los problemas prácticos que se tenían que enfrentar el gobierno. Básicamente era la psicología de la educación y la terapéutica, ya que en esos tiempos tradicionalmente en el país había una gran confianza en la capacidad de la ciencia para resolver los problemas prácticos, uno de los cuales era el analfabetismo masivo, ya que existían grandes diferencias culturales entre los pueblos. Además que había una casi total ausencia de servicios para los retrasos mentales o incapacidades. Vygotsky creía firmemente que su trabajo se realizaba para una sociedad que otorgaba un gran valor a la eliminación del analfabetismo y en el desarrollo de programas educativos que maximizaran el desarrollo potencial